Mierda, mierda. Hola amigos, amigas, soy Arnoldo Cisternas. Estoy feliz de poder iniciar esta segunda entrevista, esta segunda conversación sobre educación. Hoy día tenemos un invitado fantástico, un amigo, Pepe Menéndez, desde Barcelona, con quien vamos a estar conversando sobre los cambios y las transformaciones que ha vivido la educación en estos últimos años en Barcelona y contextualizándolo también con todo lo que significa la crisis del COVID, esta crisis que vive el mundo, esta pandemia, que ha puesto a la educación en el foco del análisis y del cuestionamiento. Eh, Hace muchos años, cuando fundamos el Instituto Relacional junto a Joan Quintana en Barcelona, una de nuestras preocupaciones centrales siempre fue la educación. Y la preocupación tenía que ver con cómo tenía que cambiar los patrones vinculares dentro del aula, cómo tenía que cambiar esta verticalidad en la relación profesor-estudiante. Y desde hace muchos años, desde la Escuela Nueva de Barcelona, de principios del siglo pasado, eh, comenzaban a levantarse voces desde María Montessori, John Dewey y otros grandes educadores que decían que esta educación en que el niño tenía que estar callado, obedecer, sencillamente estar resignado a seguir instrucciones de los adultos para poder generar aprendizaje, hace mucho tiempo que esto se venía cuestionando. Sin embargo, hace aproximadamente unos 10 o 15 años, en Barcelona comienza a reverdecer esta iniciativa cultural de una escuela nueva que han llamado la Escuela Nueva 21 y distintas instituciones comenzaron a tener una educación más horizontal, un cambio en la manera de relacionarse en el aula, un cambio en la manera de comprender el vínculo entre el estudiante y los educadores, un patrón vincular distinto. Y es así como desde hace algún tiempo en Chile hemos creado la Fundación Nueva Educación al alero del Instituto Relacional para empujar en América Latina la transformación y el cambio de las escuelas que tanta necesidad tienen, el cambio en la tecnología, los derechos de los niños y muchas cosas han puesto en entredicho la educación actual y la manera en cómo esta educación es vivida por los estudiantes. Cada vez carece más de sentido, cada vez tiene menos propósito, cada vez los padres y madres sospechan que el siglo XXI tiene características totalmente diferentes para poder seguir pensando en la misma educación que hemos venido dando durante décadas. En uno de mis viajes a Barcelona conocí a Pepe y pude ver el tremendo impulso innovador que había liderado en las escuelas donde él trabajaba. Se había transformado en un referente que luego lo llevó a viajar por toda América Latina, invitado por distintas instituciones educativas para conversar respecto de la necesidad de un cambio. Ahora acaba de sacar un libro fantástico de escuelas que valgan la pena, historias de escuelas que transforman vidas. Tiene un TED maravilloso que se los recomiendo a todos, que habla justamente en Mar del Plata sobre la relevancia del proyecto vital en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Conversando esta semana con Pepe, preparando la entrevista, decíamos, ¿cómo la abordamos? ¿Cómo nos metemos en la conversación para poder decir cosas que no sean lugares comunes, para poder poner preguntas que muchas veces no nos hacemos, porque el paradigma educativo en el cual hemos vivido no nos permite preguntarnos? Yo creo que este cambio, el COVID y el confinamiento, ha puesto a los padres y madres en una situación totalmente distinta, a los estudiantes, a los mismos educadores.
Ya no podemos seguir haciendo lo que hacíamos, que es dar clases en un aula vertical. Bueno, entonces nos preguntamos, como nunca todos, ¿cómo aprenden realmente las niñas y los niños? Y por primera vez las niñas y los niños se preguntan, ¿qué voy a hacer este año? ¿Cómo voy a aprender? Y los padres cada día estamos más preocupados de cómo nuestras niñas y nuestros hijos aprenden. Estas preguntas yo creo que tienen a América Latina y al mundo preguntándose sobre cómo podemos inventar la nueva educación del futuro. Entonces le quiero dar la bienvenida a Pepe para poder conversar sobre la relevancia del proyecto Vital en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Pepe, ¿cómo estás? Hola, para mí buenas tardes, buenos días para ustedes. Pues encantado de poder hablar, iniciar o reiniciar nuestras numerosas conversaciones, ¿no? Sobre todo para que tengan utilidad y sentido para todos nosotros, ¿no? En un reto tan bonito como es el de la educación. De todas maneras, me preguntabas cómo estoy. Estoy confinado, claro, ¿no? Y esto es un tema que precisamente cuando hablamos de las escuelas, a veces yo creo que incluso a veces olvidamos que los alumnos, que los niños, que las niñas están confinados, ¿no? Hoy justo, que he salido un momento a comprar, he presenciado una riña de una madre que le decía a sus tres hijos, ¿no? Pequeños, bastante pequeños, 4 o 5 años, es que no entendéis que esto no ha pasado nunca, que yo, ni siquiera yo lo he vivido nunca y nos tenemos que adaptar, ¿no? Y los chiquillos ahí con sus patinetes querían correr, querían saltar, pero se tenían que limitar al tiempo de paseo, ¿no? Yo creo que el mundo ha cambiado mucho estos meses, claramente, y la pregunta sobre cómo aprenden nuestras hijas, nuestros hijos, y qué es aquello que necesitan aprender, se transforma en una pregunta fresca, una pregunta nueva. Eh, ¿Cómo ves tú este cambio? ¿Cómo ves tú hoy día el cambio entre la vida, porque hasta ahora la vida había sido postergada, ¿no? Teníamos encargados de convivencia y encargados de aprendizaje. Los pilares de Delors que tenían que ver con el ser y el convivir, los tenían a cargo los psicólogos y los encargados de convivencia. Y el aprender a hacer y a conocer los profesores. De pronto hoy día se rompe y pareciera que la vida y el aprendizaje están en una sola vía. ¿Qué rol tiene el proyecto vital de los estudiantes en el proceso de aprendizaje? Mira, voy a comentar algo que viví un poquito justo antes del confinamiento y que precisamente tiene relación con lo que tú decías ahora hace un momento, de cómo enraiza la renovación que ahora estamos viviendo y sus valores más importantes, entre ellos el del proyecto Vital, ahora lo comentaré, enraiza con todo el movimiento pedagógico de renovación que se produjo en Europa a finales del siglo XIX, principios del XX, y que realmente sí que es verdad que tuvo en Cataluña tuvo una especie como de reflejo, de espejo, con una gran fuerza, ¿no? También en Madrid, a través de la Institución Libre de Enseñanza, con la denominada Movimiento de Escuela Nueva. Y mira, estaba en Madrid precisamente en una exposición que se llamaba Nueva Educación, y que recogía precisamente los valores y los valores educativos y los fundamentos pedagógicos de aquel movimiento, ¿no? Y a mí me parecía como un déjà vu. Me parecía que estaba volviendo a leer lo que hemos escrito, por ejemplo, en la fundamentación del proyecto Horizonte 2020 que llevamos a cabo, lo que en muchas escuelas en el movimiento de la Escuela Nueva 21, de Escola Nova 21 de Cataluña, y lo que muchas escuelas del mundo están haciendo, ¿no? Que era lo más relevante es la persona, es el crecimiento integral, la naturaleza del niño y de la niña, ¿no? Y claro, recordaba que esto, como he dicho antes del confinamiento, ¿no? Decía, es que a finales del 19 y principios del 20 hubo grandes cambios en Europa. Hubo grandes movimientos de desconcierto, luego vendrían dos guerras mundiales que, aunque no afectaron especialmente a América Latina, pero tuvieron un impacto geopolítico y histórico en todos lados, ¿no?
Y ahora, con el confinamiento, pues en el fondo nos volvemos a encontrar con el espejo. Pero ¿la escuela para qué sirve? ¿Cuál es el propósito de la educación? En el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial sobre todo, que fue una época donde el marco mental más de ingeniero, ¿no? Más de estructura, del saber compartimentado, estaba en boga. Bueno, lo importante era la información. Lo importante era que esa información se convirtiera a través de la memoria en un conocimiento. Pero precisamente ahora lo que volvemos es al origen. Bueno, entonces, ¿qué es lo esencial de un propósito, del propósito de la educación, cuando todo el contexto de acceso a la información y de globalización ha estallado? Pues es nuevamente la persona, ¿no? En esta época de confinamiento, especialmente después de una primera semana, creo que no solo pasó en España, sino que ha pasado en bastantes lugares del mundo. Después de una primera semana de lanzarse como locos a enviar tareas a los alumnos, a intentar incluso reproducir el mismo esquema horario que teníamos en la escuela presencial, en esta reacción a distancia que hemos tenido que hacer rápidamente, pues inmediatamente hubo voces que dijo, un momento, antes de nada la persona, porque lo que estamos acompañando son personas que están creciendo integralmente, ¿no? Que buscan como un elemento esencial de su vida la pertenencia, sentirse quién soy, a dónde voy. Ustedes se imaginan en algunas de las casas, ¿no? Con muchas menos condiciones, lo que supone el confinamiento y qué me importa en un momento determinado a mí memorizar tantas cosas o que me hagan tantas tareas escolares que no tienen que ver precisamente con lo que yo estoy viviendo internamente, ¿no? O sea que en el fondo se ha actualizado algo que en este movimiento desde finales del siglo pasado, del siglo XX, y con una gran fuerza en los últimos 20 años, ha vuelto a poner el punto de mira en que los alumnos no son alumnos con números y letras. En realidad son personas que están creciendo integralmente. Son personas que necesitan descubrir qué saben hacer, que necesitan entender por qué, cómo aprenden las cosas, que necesitan dar sentido a conectar su vida con los aprendizajes, con los conocimientos que la escuela pretende impartir. Y fíjense una cosa muy relevante, ¿no? Si nosotros miramos los objetivos curriculares de las programaciones oficiales de casi todos los gobiernos del mundo, los objetivos curriculares nos orientan a las personas, que sean competentes que sean capaces, que entiendan el mundo, que se sepan relacionar. Y entonces se abre como una especie de puerta secreta, como si estuviéramos ¿saben aquellas pruebas, ¿no? De un vestíbulo que hay 7 puertas. Y en 6 puertas hay animales que pretenden devorar. Una sola está la salida, ¿no? Pues vamos abriendo esas puertas en las que hay animales que nos devoran, que en definitiva son los programas excesivos de cada una de las asignaturas, de cada una de las materias, que pareciera que dan sentido al objetivo curricular de comprender el mundo, de relacionarse, pero que entonces le hurtan todo el tiempo precisamente a ese espacio de pertenencia, de visibilidad y relacional, ¿no? Vale. Tú, Arnoldo, me has dicho alguna vez, a mí me ha resultado muy llamativo, ¿no? Y yo lo he utilizado en algunas de mis charlas, ¿no? Me acuerdo cuando una vez, hablando precisamente sobre el sentido de pertenencia, sobre qué es lo esencial, lo primero que el ser humano intenta encontrar y cómo se acomoda a su entorno social. Y me acuerdo que una vez me dijiste con ese humor, a veces incluso sarcástico, ¿no? Que te caracteriza. Mira, Pepe, desde que los padres dejaron de pegar a sus hijos en las casas, los alumnos perdieron el miedo a ir a la escuela y a enfrentarse, entre comillas,
a sus profesores, le perdieron también el miedo a sus maestros, ¿no? Venimos de una escuela que históricamente utilizaba la violencia física como un criterio pedagógico, como un criterio educativo, ¿no? Y a mí me resultó muy, muy llamativo, ¿no? Porque es una manera, me parece muy en tu tradición, además psicológica, muy interesante de dónde está el origen precisamente de las relaciones entre alumnos y profesores y entre alumnos y alumnos que pueden favorecer el aprendizaje, ¿no? Y las vamos a encontrar, como tú me señalabas siempre, en la casa, ¿no? Me hizo mucha gracia esta frase, ¿no? Sí, mira, yo creo No que sé, no sé si la has desarrollado sí, más. sí, sí, no. Bueno, ha sido un proceso de aprendizaje mutuo esto, de estar dialogando sobre estos temas, porque efectivamente, ¿cuál es el motor, la energía que genera el interés, el propósito y luego el aprendizaje de las niñas y los niños en las escuelas? Y yo creo que el gran cambio es que este motor que era la obediencia, el temor, la calificación, todos vivimos la experiencia de que nuestras calificaciones fueran públicas y partieran hablando del mejor al peor, qué sé yo, y tener miedo. A veces no como que pareciera tan lejano aquello, pero el temor ha estado vinculado al aprendizaje. Y cuando las condiciones del mundo van cambiando y el temor empieza a abandonarse en el vínculo entre los adultos y los niños, nos quedamos sin elementos que puedan movilizar el proceso de aprendizaje. Tú dijiste algún día, me dijiste, las preguntas son, ¿qué quiero aprender? ¿No? La pregunta es, ¿cómo aprendo? ¿Cómo crear contextos de aprendizaje que le permitan a la niña y al niño saber qué aprender, cómo aprender, cuándo aprender, con quién aprender? Pero detrás de eso hay una pregunta muy poderosa, que es ¿quién soy y qué quiero? Y esa pregunta en el mundo de la educación no se la hace hasta tercero, hasta el bachillerato, hasta antes de decidir qué profesión van a tomar. ¿Quién soy y qué quiero? Y yo creo que el gran impacto que ha tenido el TED que tú hiciste en Mar del Plata fue justamente el poner en el centro la pregunta por la identidad. Porque si el temor no es el que moviliza el aprendizaje, entonces ¿qué es? Es quién soy yo, qué quiero ser. Y definitivamente quién soy yo está vinculado a quién soy en la relación con mis pares. Tú has estado por América Latina hablando sobre Fíjate, esto? Arnoldo, ¿Cómo ha resonado la gente frente a estas ideas? déjame que antes haga un comentario, un complemento de lo que decías. Fíjate, sin caer en la psicología fácil, digamos, fíjate que los niños, los bebés recién nacidos, siempre nos explican los pediatras que en la cuna buscan con la cabeza, buscan el límite de la cuna, ¿no? Por eso siempre hay que poner una protección, porque además tienen el cerebro muy blando, formándose. Y yo, que lo he observado en mis tres hijos, ¿no? Esos procesos tan interesantes, ¿no? De adecuarse al mundo. En el fondo es adecuarse al mundo, ¿no? Claro, ¿por qué lo vemos tan claro cuando son bebés, cuando son muy pequeñitos? Que la necesidad es entender, adecuarse, saber hacer las cosas. Y en cambio, precisamente cuando ellos son más conscientes, empiezan a preguntarse quién soy, se ponen delante del espejo, mi cuerpo, mis padres, quién soy, mis hermanos, y todo es en sentido social, en sentido referencial, es cuando introducimos muchas veces procesos de aprendizaje más individualizado. Cuando hablamos del esfuerzo personal, individual, precisamente cuando ellos se están preguntando y se entienden más como grupo, ¿no? Se entienden más como seres en referencia a alguien. Yo soy guapo, soy feo, soy gordo, soy alto, soy listo, soy inteligente, siempre en referencia a alguien, ¿no? Por eso es tan importante en la fase precisamente de entre hasta los 18 años, ¿no? Cuando uno está formándose esa identidad, esa personalidad, ¿no? Axel Rivas, que es un experto educador argentino, una persona realmente muy conocida, ha escrito un libro súper interesante que se llama ¿Quién gobernará el futuro de la educación? Y él expresaba en una frase muy buena esto que hablábamos ahora, ¿no? Habla de la caída, o escribe, la caída de la frontera escolar, como la posibilidad de haber roto esa frontera que institucionalizaba el temor, la amenaza y la obligación de aprender. Y con eso me gustaría enlazar precisamente con la pregunta que me hacías, ¿no? Porque también hablando con Axel muchas veces me decía, claro, en Argentina, en muchos países
de América Latina, bueno, en todos los países del mundo, pero él hablaba en ese contexto latinoamericano, el entorno familiar, el entorno social determina precisamente cuál va a ser la actitud de aquellas personas ante la escuela, ¿no? Si en una casa hay abusos, si en una casa hay violencia, si en una casa hay malos modos, si un padre trata mal a su esposa, eso es educar, en definitiva, y eso es crear sociedad. Yo lo que he visto en América Latina, y lo he escrito, he escrito varios capítulos en mi libro con casos preciosos, es un gran deseo de transformar desde lo que somos, no transformar haciendo una especie como de enmienda a la totalidad de la educación que tenemos, sino precisamente asentados en los valores vocacionales de maestras, de maestros, de profesores, educar desde lo que somos, ¿no? Explico historias muy bonitas, ¿no? De entornos realmente de emergencia en las afueras de Santiago, en las afueras en el Gran Buenos Aires, en Guatemala. Escribo historias que tienen que ver con entornos muy desfavorecidos que precisamente el conjunto de los profesores y de las maestras y maestros y profesoras han decidido hacer innovación, hacer cambios para poder dar respuesta y una buena educación en esos entornos tan vulnerables, ¿no? O sea que yo lo que diría es que América Latina está vibrando, ¿no? Es verdad que el coronavirus va a dejar en todas partes del mundo una estela de miseria económica muy fuerte. Ya veremos cómo todo esto afecta en el inmediato futuro. Pero miren, les voy a decir una cosa. Cuando una sociedad tiene la ilusión por construir la educación, por comprometerse con ella, por hacer algo diferente, vendrán tiempos muy duros, pero yo tengo, la verdad, muy buena opinión y mucha esperanza de que muchos de los movimientos que hay en América Latina, que en el fondo también enraizan en las teorías de Freire y de tantos otros pedagogos que pusieron a la persona en el centro, yo lo que veo son muchos signos de esperanza y de buenas señales, ¿no? No voy a querer ocultar las enormes brechas sociales, la extraordinaria división o distancia que hay entre la escuela privada y la escuela pública en América Latina, que es uno de los grandes desafíos que tiene, pero yo veo ilusión, ganas en todos los sectores. Muy bien. Nosotros en el Instituto Relacional tenemos una historia de un viejo amigo, Samuel Husserman, que inspiró básicamente el instituto antes de partir. Yo creo que también tú conociste a Sam. Él lo tuve de profesor, ¿no? Efectivamente. Tenía un contestador telefónico que cuando uno lo llamaba decía lo siguiente: este contestador telefónico le hará solo 2 preguntas. ¿Quién es usted? ¿Y qué quiere? Y hacía una pausa que era tremenda. Tú quedabas así tritando. Decía, no, soy Arnoldo y quiero que me devuelvas el libro. Pero estas 2 preguntas han estado lejos de la educación, porque ¿quién es usted para un niño y una niña? No es una pregunta. Es quién será usted si estudia lo que yo le enseño y aprende lo que tiene que aprender. Sin embargo, tú has marcado la relevancia de la pregunta de quién eres tú ahora, pero también con lo que dices ahora, quién es tu familia, cuál es tu contexto y cómo esta relación que te va constituyendo como un ser con una identidad es un motor de aprendizaje, cómo te mueve a tomar decisiones. Las historias de las Mira, niñas, Arnoldo, hay dos elementos clave en la educación de una persona, que son las expectativas que sus maestros, que sus maestras, que sus profesores tienen sobre su aprendizaje, y cuál es la opinión que sus padres, hemos de decir que a menudo el padre
porque conocemos demasiados padres, varones, con una visión excesivamente distante emocionalmente, pues la opinión que mis padres tienen de mí y la expectativa que los maestros tienen de mi aprendizaje acaban determinando mi proceso de crecimiento y de aprendizaje. Esto lo he podido comprobar muchísimos años como profesor, como tutor, cuando incluso a veces tenía un recurso relativamente fácil con los padres que venían desesperados porque mi hijo, mi hija es así. Yo les solía decir, bueno, si no es adoptado, se parece a uno de los dos. Es decir, aparte del condicionamiento de aprendizaje familiar, social que pueda haber, si no está adoptado, perdonen, es igual que alguno de ustedes cuando tenía su edad, ¿no? Esto a veces les hacía reír, otras veces ponían cara como diciendo, ya, sí, y eso es lo que no me gusta. Es que se parece a mí cuando tenía esa edad. No quiero que cometa los mismos errores que yo, ¿no? Esto a veces a los profesores también nos pasa. Es decir, estamos muy habituados a corregir precisamente, a poner el acento en lo que falta y no en lo que aportan. Y a veces nos dejamos llevar por esa especie como de desconfianza en el alumno, en la alumna, y no le voy a decir que esto está muy bien, porque si no, no mejorará, ¿no? Como si no hubiera algo en el ser humano que estuviera, esto lo explica también muy bien esta divulgadora también, Melina Furman, argentina, dice, pero si siempre hay el deseo de aprender, ¿no? Y si tú lo vinculas al deseo de buscar, de explorar, de compartir, seguro que despierta, ¿no? O mi gran amiga también, Begoña Gasch, del Llindar, de aquí de Barcelona, que trabaja con alumnos con situaciones personales realmente muy límite, y ella siempre dice, todos los alumnos quieren aprender, todos los chicos quieren aprender. Lo que pasa es que necesitan un contexto, necesitan condiciones que nosotros debemos a veces adivinar, porque no están preconstruidas. A veces la escuela lo peor que podemos hacer es crear espacios preconcebidos que como si fueran útiles para todos. No, a veces tenemos que pelearnos, lo digo entre comillas, precisamente con los contextos y con las personas para descubrir qué es lo que le hace a esta persona aprender, qué es lo que le motiva a crecer, qué es lo que le motiva a seguir. Yo tengo una anécdota muy divertida de cuando empecé como director en una escuela de las afueras de la periferia de Barcelona, una escuela claramente, un barrio pues tradicionalmente obrero. Un profesor se me acercó, yo venía de una escuela de un barrio alto de Barcelona y me dijo, escucha una cosa, la primera vez que te llamen, perdonen los espectadores o los oyentes, la primera vez que te llamen hijo de puta, no rompas el diálogo, no rompas la relación, porque aquí a veces es una manera de establecer esa relación, es una manera de conectar con lo que son, ¿no? Yo al principio me quedé muy sorprendido, tengo que decir que casi la única vez que me lo llamaron fue algún padre, pero me pareció desde el punto de vista precisamente de los valores que estamos hablando, ¿no? Educar al otro, desde lo que es, no desde lo que debería ser, que es un poquito lo que tú señalabas ahora, ¿no? Nos hacemos como unos perfiles ideales, debería ser esto, cuando sea ciudadano, cuando sea persona, cuando sea, no, es que desde que nace lo es. Desde que nace lo es. Hemos de tratarlo como una persona que ya es, y una persona también de 70 años y de 80 aún se está haciendo, aún está aprendiendo, ¿no? Yo creo que esta es una de las claves de esta conexión entre el proyecto vital y la escuela. Muy bien, ya nos llegan algunas preguntas. Catalina Silva pregunta, ¿por qué las asignaturas no aportan al estudiante a comprender el mundo? Pepe. Interesante. Es muy interesante porque esa es uno de los fiebres que pareciera que es de ahora, de finales del siglo XX y principios del XXI, y que una vez más me lo encuentro en muchísimos proyectos educativos de finales del siglo XIX y principios del XX, ¿no? Pues ¿por qué las asignaturas no? Porque es un conocimiento excesivamente compartido. Es una visión
que viene además heredada de un paradigma más universitario, de especialización, y que llega a la escuela con la idea de que tú tienes que saber mucho de algo, y no podrás comprender el mundo si no estudias la física, la filosofía, la literatura de manera separada, ¿no? A mí me atraen muchísimo este perfil de científicos que en realidad son, sobre todo se da en personas que vienen de la arquitectura y de la medicina, ¿no? Que tienen enormes, una enorme base clásica, ¿no? De humanismo clásico. ¿Por qué? Porque ¿cómo nos vamos a entender? ¿No? Nos vamos a entender haciéndonos preguntas, como los filósofos nos proponen. Pero ¿cómo vamos a entender el virus? ¿Cómo vamos a entender el coronavirus? Con la ciencia. Lo vamos a entender a través del conocimiento especializado. Pero si lo separamos, nos cuesta muchísimo entenderlo. Y si nos cuesta a los adultos, imaginémonos en el mundo de un niño, en el mundo de un joven que está formando y que está integrando conocimientos, pero si el coronavirus está relacionado ya con la ciencia, por supuesto, está relacionado con las matemáticas, está relacionado con la filosofía, está relacionado con los valores humanos, está relacionado, por supuesto, también con la organización social, está organizado con la democracia. Qué interesante estas observaciones que nos hace Noah Harari, ¿no? Yuval Noah Harari, que nos dice, cuidado porque en estos momentos el problema no solo está en encontrar una vacuna, que probablemente sea relativamente fácil, aunque tarde un año. El problema está en que tomemos decisiones de orden social y político que tiene que ver con nuestras normas de convivencia que ya no vuelvan atrás, ¿no? Porque en nombre de la salud vamos a dejar nuestros derechos y libertades personales en manos del Big Data del gobierno, ¿no? Aquí incluso el gobierno catalán lo retiró enseguida, pero llegó a hacer una propuesta que a través del móvil se pudiera controlar el movimiento y la salud y la temperatura de las personas. Parece claro que los próximos aviones que cojamos no solo no nos van a dejar entrar una botella de agua o una navaja, sino que nos van a tomar la temperatura a todos, ¿no? Claro, estas en el fondo, ¿cómo podemos separar las asignaturas de una manera tan compartimentada cuando el conocimiento cada vez es más integral? Qué mal ha hecho la división entre ciencias y letras, ¿no? Tú sirves para letras, pero no sirves para ciencias, ¿no? No. Las personas necesitamos conocimientos básicos de ciencias y de letras. En esa misma línea, yo creo que lo que ha estado pasando en Barcelona, el fin de las asignaturas, la integración curricular, la docencia compartida, el trabajo en equipo de distintos profesores que tenían especialidades distintas, pero que hoy día se proyectan más bien en equipos expertos en determinados rangos etarios, expertos en la fase del desarrollo de esas personas, expertos en la identidad de esas personas y del propósito que surge de esa construcción colectiva de la identidad. ¿Cuál es la invitación que hace este salto de paradigma a un profesor de matemáticas en Temuco, a un profesor de historia en Arica, en Salta, qué sé yo, no sé, en Bogotá, en México? ¿Cuál es porque en Chile todavía nuestros educadores están muy identificados con sus asignaturas. Claro, a medida que uno va bajando, ¿no?, hacia la enseñanza primaria o la prebásica, esto se va diluyendo, pero los niños desde muy pequeños empiezan a ser acogidos en el jardín para luego ser expuestos a esta educación que encasilla, que separa y que califica, ¿no? ¿Cuál es la invitación que le haría esta nueva educación a estos profesores? Claro, fíjate que si el paradigma es la transmisión, el paradigma es la instrucción, entonces, claro, yo necesito que el emisor sea un extraordinario especialista en un conocimiento concreto. Si haces la competencia de explorar, compartir el pensamiento crítico, deducir, conocer, entonces, en el fondo es como si un grupo de personas decidieran juntos entender mejor
Pues, por ejemplo, un trabajo por proyecto es ideal ahora, ¿no? ¿En qué consiste el coronavirus, la pandemia? Fijaros qué interesante, en América Latina es estratégico, el confinamiento viene para no colapsar el sistema sanitario. Esto ha sido en todas partes del mundo, pero entonces, delante de una enfermedad, la respuesta es en realidad la previsión de la organización, ¿no? Con lo cual, la pregunta es, pero si mi esquema de aprendizaje es que me haga preguntas, que intente resolver retos y que además utilice el aprendizaje social con otros, en realidad va perdiendo sentido que sea una persona sola, con una área de conocimiento que vaya transmitiendo o instruyendo. Por eso el reto es tan grande que en realidad lo podemos hacer en equipo. Es como si hubiera un partido de fútbol que hay un equipo de 11 contra un equipo de 1, porque hay uno que sabe mucho. Messi solo no va a ganar a ningún equipo. Lo va a ganar porque juega con otros, porque utiliza los talentos y las inteligencias de otros. En el proyecto del Horizonte 2020, cuando después fuimos un poco estudiando, ¿no?, el por qué, cuáles habían sido algunas de las claves, pues alguna persona que hizo observaciones a fondo de procesos de cambio, de marco mental, nos decía: el elemento de cambio más importante había sido la docencia compartida. Ni siquiera algunos artilugios metodológicos o un proyecto más brillante que otro, sino el hecho de que los profesores trabajaran juntos. Esto es lo que rompió además su tradición, su esquema, es lo que le llevó a muchos de estos profesores a decir: yo no volvería atrás, a pesar de que a veces al mezclar profesores de diferentes saberes se podían encontrar con preguntas de algún alumno que ellos desconocían. Un momento, no te preocupes, vamos a ir al profesor que tenemos a 10 metros, a 5 metros, y le vamos a preguntar sobre lo que tú, porque yo tampoco lo sé todo. Esta especie de comunidad de aprendizaje, claro, es lo contrario a un proceso de instrucción, a un proceso unidireccional, y tiene que ver con nuestro mundo, el mundo de las redes, el mundo que comparte información, el mundo que aprende junto. Por eso, la clave es el trabajo en equipo. Lo que va a cambiar todo el esquema nuestro va a ser que trabajemos en equipo, proyectos interdisciplinarios que supongan retos globales de conocimiento. Muy bien. Juan Carlos Orellana nos pregunta: ¿qué tipos de aprendizaje son los que deben ser priorizados en tiempos de confinamiento para que los estudiantes perciban coherencia entre la finalidad de los deberes y el aprendizaje? Sin duda, el principal aprendizaje es qué está pasando. Pero no qué está pasando como se lo puede preguntar ahora pues un adulto, o se lo puede preguntar el médico de un hospital, que quiere profundizar muchísimo en lo que está pasando, ¿no? Cómo se comporta el virus, cómo responde, no, sino precisamente lo esencial ahora era acercarse a los alumnos y fíjense qué interesante, qué bonito, algunos colegios lo han hecho, un trabajo por proyectos que consistía en entender, en responder a la pregunta: ¿por qué tenemos que confinarnos? No es que nos obligan las autoridades, no, un momento. Las autoridades han utilizado un criterio que además ha sido global en el mundo entero. Vamos a entender pues cómo funcionan las relaciones sociales, cómo funcionan las interdependencias sociales, ¿no? O sea que en tiempos, fíjense qué interesante, algunos colegios que ya venían trabajando de manera innovadora, inmediatamente reorganizaron la agrupación de alumnos y plantearon a los profesores dos retos importantísimos. ¿Qué tenemos que priorizar en este tiempo de confinamiento? Uno, saber cómo se encuentran, saber cómo están, saber también qué tipo de acceso tecnológico tienen para poder saber si van a poder seguir la conexión fácilmente o no. Y segundo, vamos a conectarlo con aprendizajes que a lo mejor no tocaban, no venían en el currículum que veníamos haciendo presencialmente, pero que ahora es lo que más les va a conectar con la vida y que conecta con el currículum en el sentido de el saber de la ciencia, el saber de las relaciones
sociales, el saber de la historia. Algunos colegios que simplemente, pues claro, depende del nivel que tenían los alumnos, propusieron que estudiaran la gripe, la famosa gripe española, la gripe de principios del siglo XX, ¿no? Como un antecedente en la que además se veían y se observaban estados de opinión, el manejo de datos, también se veían las grandes diferencias entre cómo se podía tener aquella información y esta. Es decir, ¿qué es lo que tenemos que priorizar? Claro, para mí la respuesta sería, siempre deberíamos hacer eso. Siempre deberíamos empezar un curso intentando entender al grupo que tenemos delante y conectarlo con los saberes que queremos trabajar. Pero en un momento de confinamiento, lo último que hay que hacer es, además del confinamiento, por así decirlo, continuar con esta presión de la educación, podríamos decir, más tradicional, ¿no? Muy bien. Mira, con la pregunta que nos hacen, a mí y a medida que tú vas hablando, pasan esas cosas que es como, oh, qué buena idea se me ocurrió cuando tú dijiste algo o no dijiste algo. Y uno queda confuso de quién fue la idea, ¿no? Una idea que surge del diálogo y de conversaciones previas, por supuesto. Pero frente a la pregunta de cuál es la oportunidad de poder aprovechar estas circunstancias para que podamos aprender algo. Yo creo que hay algo que tú partiste diciendo. El mundo está aprendiendo que los individuos no son individuales, que los seres humanos somos reticulares. Si hay algo que esta pandemia pone de manifiesto, es que tú como individuo eres la parte de un ser social, de un ser reticular, y que tu comportamiento y lo que tú hagas o dejes de hacer afecta al sistema completo. La escuela ha venido trabajando durante años en una lógica individuante, en una lógica en la que el niño tiene sus resultados y sus calificaciones y lo que él sabe o no sabe es un tema de ella o de él. No tiene que ver con sus compañeritos de los lados. Y conversando con Boris Mir, que estuvo este año acá en Chile a principios de año, decía, es que la nueva educación, el esfuerzo que hace es que yo no sé hasta que mi compañero no sepa. O sea, yo no he terminado de aprender algo si mis compañeros y mis amigos no saben. Imagínate, esta preocupación es fascinante, no inaudita. Johnson y Johnson tal vez lo pretendían decir con la interdependencia positiva para el aprendizaje, pero era una flor en el desierto. Y hoy día aparece frente al mundo una declaración ética de que tú y yo constituimos un ser que tenemos que aprender a cuidar y la manera de cuidarla es la manera en cómo nos vinculamos. Siento que cómo nos cuidamos a nosotros mismos para cuidar a otros. Me fascina la idea de que este salto educativo nos Fíjate, mueve hacia una mirada sistémica del ser que somos. fíjate, Arnoldo, que en el caso de la pandemia esto ha sido una más que evidencia, ¿no? Si no nos si yo me cuido solo, no voy a parar el virus y no voy a conseguir acabar con el periodo de confinamiento. En realidad ha tenido que ser toda la sociedad, toda la ciudad, todo el país, ¿no? que se pare, que cumpla las normas para que todos podamos recuperarnos y tirar hacia adelante, ¿no? O sea que estamos delante de una situación en que aquello de la solidaridad, de la responsabilidad en el comportamiento colectivo, es brutal, se ha hecho más que evidente que nunca. Nunca vamos a poder salir de esta situación si, por así decirlo, todos no somos conscientes de nuestras responsabilidades de comportamiento individual para con el conjunto de la sociedad, ¿no? A veces hay personas que señalan que esta pandemia no les gusta que se hable de oportunidad, ¿no? Porque mucha gente está sufriendo, porque mucha gente ha perdido su empleo, porque realmente hay necesidades diarias muy, muy imperiosas, pero no sé, ahora no me acuerdo si lo oí ayer o antes de ayer, ¿no? Que me hizo mucha gracia, alguien que le preguntaba a otro, siempre me ha llamado la atención pensar cuando uno está en mitad de una guerra, tiene una narrativa, porque la está viviendo, claro, de la manera más intensa, en el día a día, ¿no? Pero después vendrán otros que construirán otra narrativa de aquel periodo que yo viví.
Y a lo mejor incluso, si yo sobrevivo, acabo adoptando la narrativa segunda, la posterior, la que a veces tiene más perspectiva, aunque haya dejado, aunque se aleje más de la vivencia más directa, ¿no? Pues yo creo que estamos viviendo una situación parecida, ¿no? Ahora tenemos una narrativa en la que lógicamente predomina el factor más emocional, pero cuando me preguntan algunas escuelas, bueno, entonces tú, ¿qué harías ahora cuando pudiéramos empezar a encontrarnos o a principios de curso? Para nosotros, que el curso está acabando, a principios de septiembre empieza el curso próximo, yo siempre digo lo mismo, reservar unas cuantas horas, un espacio sistemático para compartir con todo el profesorado, compartir y con las familias y con los alumnos los aprendizajes del tiempo de la pandemia. Porque todos tenemos que, en este proceso que la pedagogía nos insiste tanto, el metaaprendizaje, ¿no? Todos tenemos que compartir lo que hemos aprendido. Lo que hemos aprendido no necesariamente ni es negativo ni es positivo, sino en el fondo, al compartirlo, al socializarlo, primero yo me sitúo respecto a otros, ayudo a otros también a ver ideas, otros me ayudan a mí, es un aprendizaje social para construir esta escuela que necesitamos. Va a ser básico. Todos, aquí estos días en España se está hablando mucho de algo que ya era más que evidente. A mí incluso me han pedido como una fundación me pidió como un pequeño informe cómo ha de ser la educación de blended learning, ¿no? Porque debido a la normativa social de salud, ¿no? De distanciamiento físico que se va a establecer, todos los alumnos no podrán volver juntos como antes a la escuela, tendrá que haber horarios partidos para compartir los espacios, o sea que vamos a un sistema que aún va a durar un tiempo de un sistema mixto, presencial y a distancia, ¿no? Pues eso conviene prepararlo, pero conviene prepararlo no solo desde un punto de vista técnico, tecnológico, conviene prepararlo desde el propósito de la educación que el proyecto educativo del centro se ha propuesto. O sea que ahí otra vez, de nuevo diría, trabajo en equipo, compartir aprendizajes, compartir reflexiones y aprender, pero no solos, sino hacerlo con familias, hacerlo con alumnos, con el entorno mismo, ¿no? Muy bien. Bueno, Pepe, se nos acaba el tiempo y nuestra segunda conversación. Te invitaremos nuevamente a volver a conversar sobre estos temas. Este miércoles 13 de mayo tú presentas el libro online porque deberías estar girando por América La semana que Latina en este viene. minuto. Pero bueno, todo es online ahora. Entonces vas a presentar el libro el 13 de mayo, el miércoles próximo, a esta misma hora, tanto para América Latina, bueno, a esta hora, a la hora que ustedes lo estén A esta viendo, hora. Pepe va a estar presentando su libro. Muchas gracias, Pepe, por este tiempo, por la conversación, por conectar con el corazón del aprendizaje, por permitirnos visualizar cuáles son los nuevos educadores y cuál es la nueva educación que viene y que tiene este giro relacional tan importante. Tú pusiste énfasis en la identidad, en quién soy yo, en cuál es la relevancia que tiene la percepción de quién soy yo ahora, cómo ven mis pares, cómo ven mis padres, cómo ven mis educadores. Y este es un motor transformador y generador de aprendizaje profundo y significativo para toda la vida. En el Instituto Relacional hemos estado hablando del reconocimiento, reconocer, devolver una mirada poderosa al otro de sí misma, de sí mismo, es el motor del aprendizaje. Y este viernes 8 de mayo, vamos a estar conversando con Ana Lucy Ayora, miembro de los líderes transformadores de SM. Joan Quintana va a estar a esta misma hora entrevistándola para poder conversar y profundizar sobre el rol del reconocimiento en el proceso de aprendizaje. Educar desde el reconocimiento. Devolver una imagen real y poderosa de sí misma, de sí mismos, a las niñas y niños del mundo, para consolidar su identidad y permitirles tener vidas más plenas, más poderosas, en un siglo XXI que se avisora cambiante, líquido, fluido, inestable, que estará bajo presión, como dijo Harari, constantemente. Pepe,
Muchas gracias por este tiempo, por compartir este espacio. Muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un placer y espero que haya sido inspirador para otras personas. Un fuerte abrazo a todos y mucho ánimo y mucha salud. Muchas gracias. Nos vemos.